Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal. Hola a todos, somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero, y en este espacio vamos a dar una visión profunda y objetiva a la actualidad veterinaria. Un espacio de análisis que se centra en lo que más te interesa, para que la información llegue a ti sin filtros, sin rodeos y de la boca de los protagonistas. ¡Empezamos! Diario Veterinario, ahora también en formato podcast. El pasado mes de enero abordamos en este podcast uno de los puntos más importantes para el desarrollo económico del sector veterinario de los animales de compañía, la renovación del convenio colectivo que regula las condiciones laborales en los centros y servicios veterinarios. Como explicábamos en nuestra anterior entrega, la vigencia de este convenio concluía el 31 de diciembre de 2022, lo que ha llevado a los distintos agentes sociales a la constitución de una nueva mesa de negociación para la renovación del acuerdo. Tras la entrevista realizada a Jesús Cabrera, responsable del área de negociación colectiva en sanidad privada y sectores sociosanitarios de Comisiones Obreras, hoy queremos saber cómo avanzan esas negociaciones con otro de los representantes de los agentes sociales, en este caso un representante de la patronal, Sebastián Roger Campins. Sebastián es secretario y responsable del Departamento de Relaciones Laborales, Formación y Organización de la Confederación Empresarial Veterinaria Española, CEVE. Sebastián Roger, muchas gracias por estar en el podcast de Diario Veterinario. Gracias a vosotros por invitarnos. Y estamos como siempre con Sergio Barbero. Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, en primer lugar, queríamos que, Sebastián, que presentaras un poco la actuación de CEVE. Queríamos, para la gente que no conozca CEVE o para la gente que la conozca poco, queríamos saber en qué centra CEVE su actividad cotidiana. A ver, nosotros ya estamos a punto de cumplir 10 años. Pasa muy rápido el tiempo, ¿no? CEVE es una organización empresarial, una patronal, confederación, cuyos socios asociados pues son organizaciones empresariales territoriales, las grandes corporaciones, ¿no? Y de las territoriales, pues las hay autonómicas y las hay provinciales, ¿no? ¿En qué centra CEVE? Bueno, yo lo resumiré en una frase. Cuando empezamos esta aventura, que la gran mayoría de los veterinarios, yo no soy veterinario, ¿vale? Yo soy empresario y vengo de otro sector, además, que no tiene absolutamente nada que ver con la veterinaria, pero lo que choca mucho es que un sector que estaba en alza, pues ya hace 10 años era un sector que estaba en alza, cuyos integrantes pues son licenciados, son diplomados, ¿cómo lo llaman ahora? Que yo ya me despisto. Sí, son de grado, ahora mismo serían como Sí, de grado, pero son y los graduados, licenciados que somos los más antiguos. No fuera un sector estructurado, ¿no? Y tuvieras un montón, y no hubiera la conciencia empresarial, ¿no? Yo me metí en esto por cuestiones familiares, participo en una empresa familiar, ¿no? Y nos dimos cuenta, una serie de personas que no somos veterinarios, precisamente, que esto había que regularlo. ¿Y cómo lo hacen las empresas? Pues orquestándose alrededor de las organizaciones empresariales. Y hubo una frase que fue muy lapidaria, que yo conocía. Mira, Sebastián, esto es un caso de éxito seguro, lo tenéis todo por hacer. Cualquier cosa que harás será éxito, porque no hay nada, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué hemos centrado? Bueno, básicamente en dar seguridad jurídica al sector. Uh-huh. Eso es primordial. Es decir, las organizaciones empresariales son interlocutores sociales, están reconocidos en el artículo 7 de la Constitución. Entonces vamos por la vía del Ministerio de Trabajo, tenemos toda una jurisprudencia que nos avala. Entonces somos actores dentro del espectro de las decisiones en políticas, porque al fin y al cabo nosotros hacemos política económica, por así decirlo. Es decir, cuando ha habido, por ejemplo, ahora la manida crisis del COVID, ¿quiénes se sentaban a ver cómo arreglaban esto? El gobierno, patronal y sindicatos, ¿no? Entonces, CEVE
pues ha centrado sus esfuerzos en un poco en ordenar esto. ¿Cuáles son las cuestiones más importantes que ha conseguido un poco CEBE? Primero, poner la veterinaria en el sitio que le correspondía y en un tiempo bastante récord. Siempre en círculos empresariales nos felicitan, y es que tenemos que creérnoslo, ¿no? Porque a veces no nos lo creemos. Nos felicitan de cómo hemos crecido y hemos llegado en tan poco tiempo, porque 10 años, cuando nosotros empezamos esto, las patronales cumplían 40 años, ¿no? Que en 10 años hayamos conseguido, pues, estar, tener la relevancia que tenemos, estar representados en la administración en diferentes sitios y haber conseguido orquestar el convenio colectivo. El convenio colectivo es uno de los objetivos, pero también así fue uno de los objetivos, pero a lo largo de ese tiempo ha habido una serie de logros y el más espectacular quizá fue sobrevenido, ¿no? Que fue cuando ocurrió esta manera que hemos dicho. No sé si os acordáis que en un buen viernes salió el presidente del gobierno, que cuando el presidente del gobierno salió, pues no aparecía el sector veterinario como sector sanitario esencial. Sin embargo, el lunes siguiente sí, en un segundo decreto. ¿Y por qué? Porque el interlocutor del sector de los sectores económicos era COE y la voz de la veterinaria era CEBE, porque nosotros estamos integrados en COE. Y esto ya fue un gran logro, ¿no? Uh-huh. Y otro gran logro, desgraciado, ¿no? Pero fue un logro, es que a pesar de que fuéramos sector esencial, entráramos dentro de los sectores que se les daba la posibilidad de hacer ERTES por causas de fuerza mayor. Y también fue CEBE en una de las múltiples reuniones que manteníamos con la administración, con las autoridades de trabajo, que propuso que así fuera, porque en nuestro sector teníamos, aunque dijeron, no, es que tenéis afluencia pública. Bueno, sí, pero el problema es que no tenemos suficientes EPIs, con lo cual tenemos que reducir nuestros números, y además no puede haber tanta gente en las recepciones, tenemos que reducir nuestro número de servicios, en la mayoría de los casos a la mitad, y eso tensionará excesivamente a las empresas. Y también conseguimos. Entonces, eso es CEBE, es decir, CEBE es un interlocutor del sector que se mueve en ese ámbito, es decir, para que el sector siga funcionando con una seguridad jurídica y tal. Aclarado, entonces. Sí, en cuanto a uno de los temas que has tocado, que es el convenio colectivo, sabemos que estamos en la negociación para la renovación de este convenio. Hablábamos con Jesús Cabrera hace 2 episodios. ¿En qué punto nos encontramos hoy? Que estamos ya prácticamente iniciando abril en las negociaciones. Antes de hablar del punto en el cual nos encontramos hoy, que hablaremos, no me escurriré, no me escaquearé, yo me gustaría hacer también un poquito de historia. Es decir, el primer convenio colectivo fue precisamente CEBE que fue el promotor, ¿no? ¿Y por qué? Dicen, existe una idea equivocada que a los patronales no les interesa que haya un convenio. No. Nosotros somos una patronal moderna. Esto es una visión muy anticuada. ¿Y por qué? Porque es que un sector que no tiene una regularización no tiene unas reglas del juego. Entonces es muy fácil, aparte de que se den condiciones laborales penosas, ¿no? Recordad que antiguamente había situaciones laborales totalmente precarias. Y ya no, yo me atrevo a decir que mucho más que precarias. Es que había anuncios laborales que a mí me hacían pasar vergüenza ajena, ¿no? Cuando no directamente eran ilegales el propio anuncio. Bueno, esto que ocurría, que las empresas competíamos, las que lo intentábamos hacer bien, que intentábamos tener una gestión honesta y además intentábamos
que nuestros trabajadores estuvieran contentos, competíamos en desigualdad de condiciones frente a otro tipo de... Yo ya no me gusta hablar de empresas, de estructuras que tenían unos costes mucho más inferiores. Sabemos que todos los costes salariales son el pool de una empresa. Y el empresario, como toca, no lo ve un coste, lo ve es una inversión, porque el motor productivo de una empresa son sus trabajadores, ¿no? Aunque en este sector se da la paradoja de que son microempresas y que el empresario es un trabajador más, ¿no? Yo mismo a veces hago recepción en mi empresa porque Claro. Nuestra empresa es pequeña y a veces con las vacaciones tengo que cubrir un puesto en recepción, ¿no? Entonces somos los mismos empresarios, pero intentamos cuidar, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que teníamos que promocionar. Y además esto da unas reglas del juego para todos y había que... En aquel entonces era no solo la profesión sanitaria peor pagada, sino que dentro de las profesiones a las cuales estaba un licenciado, estaba en el puesto... Bueno, era la tercera de las últimas. Era un drama, ¿no? Y dijimos que esto se tenía que arreglar, ¿no? Se tenía que arreglar, venían tiempos de cambio, ahora nos hemos dado cuenta. Yo me acuerdo que me hicieron una entrevista en otro podcast de hace unos años y dije, bueno, antes de firmar, digo, pues viene un meteorito a este sector que va a caer, digo, y a los dinosaurios los va a pillar y se van a extinguir, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? ¿Por qué? Porque se veían, aunque no hubiera un fondo de inversión, esto era un secreto a voces de que vendrían, se veía que había la necesidad de regularizar el mercado laboral, se veía todo esto que ya ha ocurrido y está ocurriendo, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos hoy en día? Bueno, evidentemente, y no son la profesión sanitaria mejor pagada, ni mucho menos, ¿no? Esto somos conscientes, pero con la firma del convenio, y estos son datos del INI y cualquiera los puede comprobar, igual que los puede comprobar con el estudio que hizo la Escuela de Negocios del Mediterráneo de la Universidad de Girona, que se han subido los salarios un 23%. Es decir, con esa regularización que hemos conseguido, los salarios han subido un 23%, y eso es un gran esfuerzo. ¿Qué ocurre? Que eso ha hecho evolucionar el sector, ¿no? Ha evolucionado. Y ha evolucionado para bien. Evidentemente, a todos nos gustaría que evolucionara muchísimo más rápido, ¿no? Pero cualquier sector económico también tiene sus tempos, ¿no? Y no puedes de un día para otro, y 3 años de presencia de convenio, y además una situación un poco, dijéramos, anómala, que hemos vivido estos últimos 3 años, también una situación económica sobrevenida de esa anomalía y de otras que están ocurriendo. No, yo no me quiero amparar, tampoco es que me quiera amparar en la guerra de Ucrania o en la pandemia, pero es que es lo que hay, ¿no? Que ha hecho que las cosas vayan un poco diferentes. Pues hemos avanzado menos de lo que nos gustaría. Y la segunda negociación del convenio también la promocionó CEBE. O sea, fueron los empresarios los que denunciaron el convenio. La denuncia del convenio significa que tú dices, vamos a iniciar negociaciones para un próximo convenio, ¿no? Y en ese punto estamos, es decir, bueno, llevamos unos meses negociando, no es es un escenario completamente diferente. El primer escenario fue una negociación larga porque había que construir el edificio desde cero, había que dibujar los planos, saber dónde poníamos en cada piso lo que teníamos que hacer. Tuvimos que diseñar categorías laborales, teníamos un convenio de Alicante que había aspectos de las categorías laborales que no se ajustaban a derecho, por ejemplo, pero no es porque lo hicieran a mal, sino porque era un convenio provincial y iba a solventar un problema muy local que ya tenían. Ellos estaban además en un convenio de oficinas y despachos con vamos, y luego, claro, el convenio nacional sí que vino a poner un poco de orden a esto, ¿no? Se quejaron, yo sé que muchos se han quejado. ¿Y por qué es que no existen veterinarios especialistas? Que las profesiones sanitarias dicen que no puede llamar de especialistas y no hay un título de especialista. Y desgraciadamente esto no está aún
contemplado en la veterinaria. En un futuro se verá. Nosotros apostamos por esto, pero ¿qué hicimos? A cambio, pues pusimos la carrera profesional para que pudiera ver, decir, no, es que solo hay 2 grados de veterinaria, bueno, 3, el veterinario supervisado, el veterinario generalista. No, perdona, es que el generalista tiene 11 grados más en la carrera profesional. Puede aspirar a más, y esos son complementos, además se traducen no solo en formación, sino en complementos salariales. Como estamos, perdona Sebastián, como estamos tocando muchos temas en Sí, temas que ya hablo después más que vamos... nada, Sí. ya hablo mucho. No, pero bueno, son temas que efectivamente íbamos a hablar. Lo que hago es directamente, después vamos a ver cuál es el momento actual de las negociaciones, pero toda la contestación que nos dabas ahora nos sirve más para centrar un poco el balance, que nos interesa mucho, el balance que hace CEBE del primer convenio que se firmó. Entiendo que el balance, por tanto, es positivo de ese primer desarrollo del primera parte del convenio. 100% positivo, porque aunque nos hubiera gustado desarrollar muchas ideas que teníamos la idea, junto con los sindicatos firmantes del primer convenio, de hacer un observatorio del sector para ir corrigiendo ciertos aspectos como temas de formación y todo esto, y que no fue posible por esas circunstancias, el resto es que ha sido 100% positivo. Primero, os lo digo, que esa regularización salarial ha hecho que los salarios hoy en día estén un 23% por encima. Primero, esto se nota, ¿no? Se nota en el propio ambiente. Luego, lo que ha hecho es que la gente, empresarios y trabajadores, tengan un referente donde mirar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Y ha abierto también un diálogo que antes era inexistente entre los trabajadores y los empresarios. Pero sobre todo lo que ha hecho es poner seguridad jurídica en un sector que ya de por sí tiene mucha inseguridad. Bueno, la inseguridad jurídica de este sector es palmaria, porque nos afecta cualquier cosa, ¿no? Y al menos el tema laboral lo tenemos agarrado. Ahora mismo acaban de sacar la ley del bienestar animal, que un día he podido hablar de ella, que es una catástrofe. Que es una catástrofe, ¿no? Pero en fin, y eso afecta. Entonces nosotros luchamos por la seguridad jurídica, y en ese aspecto, el aspecto de la seguridad jurídica, ha sido un gran éxito. Éxito que pensamos ir avanzando en él con la firma del segundo. Un poco para acercar un poco lo que es la negociación al oyente que esté aquí escuchando el podcast de a pie, un poco, Sí. Porque a veces nos perdemos en las palabras y hace que nos alejemos un poco de la realidad social, ¿no? Del día. Cuando nosotros planificamos un convenio, hay veces que hay posturas un poco... antagónicas. Eso es, antagónicas. Y muchas veces escuchamos precisamente de representantes de la patronal es eso que acabamos de escuchar de no se puede. Entiendo que todo eso está condicionado por el momento económico del sector, por las condiciones del sector. Yo quería preguntarte... no solo por el momento económico, hay otros condicionantes. Exacto, sí, pero condicionantes socioeconómicos sobre todo, entiendo. Sí. ¿Cuál es el balance económico del sector veterinario de los animales de compañía al cierre de 2022? ¿Cómo está nuestro sector ahora? ¿Y cómo se ve la CEBE para encaminar estas negociaciones? A ver, es muy... la parte económica, vamos a hablar de la parte económica. Es paradójico, ¿vale? Es paradójico porque si tú estudias unos números, el crecimiento bruto del sector en cuanto al movimiento económico ha aumentado mucho. Ha aumentado mucho porque además ha aumentado la población de animales de compañía. ¿No? Es una consecuencia de la pandemia. Una de las consecuencias de la pandemia. Se ha dado valor, además. Y aparte, no solo es que hayan aumentado los animales de compañía, que habría que hacer un estudio pormenorizado si existiera un buen registro de animales de compañía, que no existe. Sí, también se ha visto que hay más servicios, es decir, por animal. ¿Qué quiere decir? Que me refiero servicio por animal ya existente. Quiere decir que la gente se ha concienciado más en usar la clínica veterinaria. Sin embargo, también toda esta estructura ha sufrido tensiones económicas muy fuertes, ¿vale? Porque si bien se han subido salarios, se han subido... Esto es algo en que nosotros no podemos intervenir. Los precios no han subido tanto, los precios de venta, ¿no? Recordemos que estamos también en un 21%,
que esto hace que al consumidor final ese 21% le duela, ¿vale? Entonces, si tenemos que los costes salariales han aumentado, justo, ¿no? No es justo que aumenten, porque al fin y al cabo los costes salariales van a personas que tienen sus necesidades y para eso trabajan, para ganar, no solo para la satisfacción personal, sino para ganar dinero. Pero, sin embargo, claro, ¿qué ocurre? Que también hay otros costes inherentes que han ido subiendo muchísimo. No estoy hablando solo que las mascarillas que pagábamos a unos céntimos las llegamos a pagar a 6 euros. No. Los costes productivos de cualquier cosa, desde los costes de marketing, costes de establecimiento, los costes... pues los tiempos han subido. Y luego, ¿qué ha ocurrido? Que esa situación sobrevenida, además, ha hecho que suban muchísimo. Tenemos la inflación que tenemos. Pero, sin embargo, los precios de venta no han subido en la misma medida. ¿Por qué? Porque tampoco el consumidor los ha podido... Es decir, en una situación ideal tendrían que subir más los precios de venta, pero no puede. No es posible porque tampoco el consumidor los puede absorber. Es decir, sabemos que todos los que tenemos animales, yo soy también, tengo lo mejor que sean, porque es un miembro más de la familia y lo que sea, pero la cartera es la que hay. También es verdad, el salario mínimo ha aumentado, pero no ha aumentado en la proporción que han subido todos los costes generales, con lo cual el ticket medio se mantiene, ¿no? Y esto es algo a corregir, ¿no? Y era por eso que te decía que no solo esos costes sobrevenidos que son los que influyen en que el sector fluya, ¿no? Entonces, en el balance tenemos que, si es cierto que el volumen ha subido, si luego dividimos entre lo soportado y tal, pues está un poco descompensado. Yo os invito que peguéis, los invito a vosotros y a los oyentes que le peguen un vistazo a ese estudio que nosotros lo encargamos a una universidad porque queremos que sea algo independiente, que nos digan, porque nosotros no podemos hacer trampas al solitario. Nosotros tenemos que basarnos como empresarios y como científicos que también son los veterinarios en la evidencia, ¿no? Entonces necesitamos datos fehacientes y los mejores datos son los datos oficiales, ¿no? Y los datos oficiales dicen esto. Entonces hay que corregir esto, sí, pero esto no se puede corregir de un día para otro. Hay una evolución natural, ¿no? Un poco por resumir, digamos que ha aumentado en las grandes cifras sin mirar un poquito en qué han aumentado, y sí, pero también han aumentado los gastos, han aumentado los costes de los salarios, pues también evidentemente a consecuencia de la primera entrada en vigor del convenio, y hace que el margen de beneficio no sea esté compensado con ese aumento de las grandes cifras. Para que nos entendamos, correcto, ¿no? Un poquito. Yo supongo que en una década, mira, o quizá un poquito antes, pero vamos, es que claro, ahora hacer una bola de cristal con todo lo que está pasando imposible. Es muy difícil, pero vamos, en una situación que en una década nos situaríamos en una evolución normal de un sector económico. Además seremos mucho más potentes, porque este sector económico crece, no solo crece bien, sino crece exponencialmente. Esto es cierto. Esto es incontestable. El problema es que tiene que crecer bien, sano, ¿no? Y no torcido, ¿no? Entonces ahí estamos, en eso estamos. En eso estamos y dentro de 10 años espero que estemos aquí en el podcast de Diario Veterinario comentando cómo ha crecido el sector. Ojalá. Vamos a retomar, Sebastián, el asunto de las actuales negociaciones, que has dicho que no te ibas a escaquear. Luego vamos a volver a en qué punto estamos ahora, pero al veterinario medio le surge una duda. Hay un punto en el que hablamos con Jesús Cabrera y también se comenta que es uno de los puntos en los que al parecer existe más disconformidad entre las partes implicadas, que sería el ajuste salarial en relación al IPC. Sí. Nos gustaría saber la postura del CEBE en ese punto. Y además, una cosa más a añadir,
El anterior convenio, según hemos consultado, y cito textualmente, recogía una frase que decía, repito textualmente: una vez concluida la duración pactada de este convenio, las tablas salariales se incrementarán de acuerdo con el incremento del IPC o índice Correcto, que lo sustituya del año precedente. Yo correcto. quiero que lo entiendan los oyentes y entenderlo yo de paso. ¿Por qué se está debatiendo este tema cuando ya estaba pactado en el convenio anterior? ¿Es por estas No, a ver, nuevas...? esto es lo que se llama, es una cláusula de ultraactividad Ujú. y es una salvaguarda que se puso para que hubiera negociación colectiva, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando se puso esta cláusula, veníamos de un histórico de IPC que incluso de IPCs negativos, Ujú. ¿no? Entonces, incluso estuvo hablando de poner un IPC más 2 puntos, lo cual ahora sería un drama, ¿no? Sería un drama. No es que haya... a ver, con todos mis respetos, los sindicatos tienen su papel y su reivindicación justa, la cual está siendo atendida por la patronal. Hay dos cosas aquí, ¿vale? Esto, lo que pone el convenio, es lo que tienen que cumplir o han tenido que cumplir todas las empresas desde el 1 de enero. Eso es indiscutible. Y en mi empresa, la primera nómina de enero ya venía reflejada este 5,7. Lo que pasa es que nosotros estamos negociando por un periodo de tiempo donde lo que queremos, lo que pide la patronal, es que esta subida sea una subida, no solo esta, sino las venideras, no sé, no voy a hablar de cifras porque precisamente ahí es donde que esta subida en los próximos 4 años nos situemos en esta absorción del IPC, ¿no? Que el trabajador lo vea reflejado en su nómina, pero que no tensione la tesorería, que ese es el problema. Es decir, ese es el problema. Me decía, bueno, pues que de un 1% más o un 1% menos en un salario es poco. Bueno, sí, pero estamos hablando del sector. Es decir, cuando hablamos de convenios colectivos siempre tenemos que pensar en macroeconomía de un sector. Eso no quiere decir pensar en el IBEX. No. Hay que pensar en cómo se mueve un sector económicamente. Y el coste salarial, que es alto, a mí personalmente como persona me encantaría no solo haber subido un 5,7, sino haber subido un 10 a mis trabajadores, porque esto significaría que mi empresa tiene mucho músculo financiero. Pero esto no es así, esto no es verdad. El músculo financiero de las empresas veterinarias es el que es. Estamos hablando que el 80% son microempresas que muchas tienen que hacer verdaderos encajes de bolillo para poder mantener el excelente nivel que tiene España en la veterinaria, ¿no? De servicio, porque no sé si coincidéis conmigo, yo he visitado otros países y digo, menos mal que porque lo veo, es decir, yo visito muchos centros de sanitarios veterinarios aquí en España y digo, hostias, qué nivelón. Pero no estoy hablando de, no, si me quiero comparar con Alemania. Es que les damos sopas con onda. ¿Vale? O sea, pero mantener esto tiene un coste. Encima, a los veterinarios les gustan mucho los cacharritos, ¿no? Y siempre estamos en la última, sí. Y que además hay un hecho de que el consumidor ya no es el que era antes, él te lo pide. Oye, ¿y esto no se puede hacer por la paroscopia? Y antes, hace 4 años le decían, ¿la para o qué? Decían, oye, el consumidor lo pide, ¿no? Entonces, eso es, no hay diferencia o sea, nosotros hemos tenido que subir el 5,7. Las empresas que no lo han subido ya sabrán lo que habrán, el por qué, ¿no? Nosotros hemos subido, han tenido que subir. Lo que ocurre que en venideras situaciones vamos a intentar, o sea, lo que ocurre que la negociación está para esto, para hacer una visión en un periodo de tiempo, ¿no? Que en los próximos 4 años esta subida se pueda ver estirada. No sé si me explico. Sí. Y dar a este sector una cosa que necesita muchísimo, y esto quizá es a lo que le
cuesta un poco más entender a la parte sindical, que ya digo que ellos hacen reivindicaciones muy dignas de cualquiera, pero tienen que entender que el sector tal como está, que es un sector que se ha ido organizando a marchas forzadas en términos laborales los últimos 3 años, necesita un poquito de organización, ¿no? Es decir, una visión a unos 4 años para poder ordenar todo esto, y quizá dentro de 4 años ya el sector tendrá músculo financiero suficiente para poder absorber que una subida del 5,7 no le suponga un quebradero de cabeza, ¿no? Aparte que tengamos en cuenta que vienen tiempos difíciles, los tipos de interés suben mucho. Eso quiere decir que comprar ese cacharrito que tanto nos gusta, que vimos ahora en la última feria Propet, que nos encantaba, ese que hacía pipí, pipapam, pam, va a valer mucho más su financiación, ¿no? El cacharro valdrá más y encima la financiación va a ser más costosa. Y el mercado pide que tú tengas esto, ¿no? Entonces, para concluir un poco, es más un tema más que de revalorización de plazos, de cuándo realizar estas subidas y cómo realizarlas, ¿no? Correcto. Y otro de los puntos que tratábamos precisamente en el anterior episodio era una denuncia que hacían los trabajadores en cuanto a la falta de remuneración en las situaciones en las que el veterinario necesite prestar disponibilidad para el centro. Ya. ¿Vale? No sé qué solución propone la CEBE para este aspecto o si hay acercamiento entre las partes. En esto yo puedo adelantar que en esto sí que hay acercamiento. No ha habido en ningún momento un enfrentamiento, ¿vale? Lo que pasa es que son maneras de ver diferentes, ¿vale? Volvemos a hacer historia. Antes del convenio, sabemos que muchos trabajadores entraban en una clínica veterinaria, les daban un teléfono y ya te apañarás. Sí. Exacto. ¿Vale? Y ya te apañarás. Con el convenio ya pusimos una serie de condiciones, incluso que esa disponibilidad se pagara. La disponibilidad, si llegamos a un acuerdo, la oferta de la parte empresarial es muy generosa, ¿no? En cuanto a remuneración, es decir, muy por encima del IPC. Eso ya veremos, en su momento ya lo veréis, ¿no? Está en ese apartado es muy por encima del IPC. La disponibilidad, además, sabéis que es un factor multiplicando de las horas, pero en principio no está considerada tiempo efectivo de trabajo a menos que tú entres a trabajar porque estás disponible, etcétera, con lo cual también se te tienen que compensar cuando has partido tu descanso, etcétera. La situación ideal es que esto no existiera, ¿vale? La situación ideal es que también hay que acordarse que nosotros no somos un sector estatutario. ¿Qué quiere decir un sector? No somos como la sanidad privada o los bomberos que tienen su propio estatuto, que no se rigen por el estatuto de los trabajadores. Nosotros somos un sector privado con unas reglas que nos basamos en el estatuto general de los trabajadores. Entonces, la disponibilidad sería ideal que no existiera, sí, claro, pero tampoco hay suficientes hoy en día suficientes estructuras que puedan absorber las urgencias. Y además, recordar, no es lo mismo vista la perspectiva desde un centro sanitario veterinario ubicado en Valencia, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla, que un centro sanitario veterinario ubicado en un pueblo de Huesca, por ejemplo, ¿no? Que el hospital más cercano lo tienen 80 kilómetros. ¿no? Entonces también tenemos que, y aparte que estas estructuras hacen una labor social muy importante, porque atienden a la población envejecida, y si encima ya no tienen farmacias, ahora tampoco tendrán veterinarios. Es decir, porque hay una parte vocacional del veterinario, una parte vocacional que no se la van a quitar nunca. A mí me hace mucha gracia cuando oigo ciertos grupos, no quiero mencionarlos, no quiero mencionar a los animalistas, que dicen que los veterinarios lo que van es sacar el dinero del dolor y del sufrimiento. No hay mayor animalista que el veterinario, que ha dedicado su vida a estudiar
para salvar vidas, y encima de animales. Entonces, hay una parte vacacional y esto no lo vamos a cambiar, no va a dejar de existir. Entonces, claro, la disponibilidad tiene más uso en estas estructuras. Y en las grandes estructuras es verdad que tiene un uso de que no vas a tener un cirujano de brazos cruzados en la recepción o en la sala de descanso de un hospital. Primero porque es frustrante profesionalmente. Yo me voy a pasar jugando a las cartas o durmiendo. No, lo tienes disponible. Y aparte, que una cosa son las tablas salariales que se ponen en el convenio y la otra es la remuneración real que reciben. Nosotros estamos poniendo unos mínimos, pero también todos sabemos que en las empresas que con cara y ojos se superan estos mínimos. Claro. Mira, precisamente hablando de tamaños empresariales, queríamos hacerte una pregunta relativa a la entrada en el contexto económico y empresarial de los grandes grupos de clínicas. Y queríamos saber, como representante de la CEBE, qué influencia tienen a día de hoy estos grupos en la representación de los empresarios y si ha habido cambios respecto a la situación anterior con esta irrupción de los grupos. No. A ver, no y sí. Es decir, los grupos actualmente representan un 8% del volumen total de empresas de España, ¿vale? De veterinarias. Han influido, sí, para bien, porque ellos han venido con unos modelos de gestión que quiero recordar algunos que han sido a veces recalcitrantes en cuanto a la irrupción de los grupos, que eran modelos de gestión que se estudiaban en los foros de gestión veterinaria y que eran los que teníamos que aplicar, ¿no? Para que no está. Ahora vienen ellos, que además vienen. Es verdad que en los grupos que todos los modelos son válidos. Es decir, hay grupos que lo que hacen es coger una empresa, la sanean, la ponen bien y la venden. Eso es lícito. Esto igual lo hacen con una empresa veterinaria como cualquier otro tipo de empresa y es lícito. No es especulación, simplemente ellos invierten y le dan valor, ¿no? Pero hay otros modelos que son la mayoría, que estos además le dan valor, que dan una organización. ¿Qué sentido tiene que una clínica veterinaria pequeñita tenga un departamento de marketing, tenga un departamento de ventas, tenga un departamento de compras? Que es una persona, ¿eh? Es el mismo. ¿Qué sentido tiene que dedique tantos esfuerzos, ¿no? Y eso, volvemos a lo que habíamos hablado, que los costes han subido. Claro, es que el coste unitario es mayor. Y ellos han venido a poner un poco de orden y aparte que lo han puesto desde una visión más, por así decirlo, más empresarial y más económica. Y han dado y han contribuido a la inteligencia colectiva de CEBE, ¿no? Y conviven perfectamente los dos modelos de negocio. Al fin y al cabo, los otros son sus propios clientes, es decir, igual pueden ser empresas que los fondos compren, pero esto nunca ha existido, nunca ha existido de verdad un real enfrentamiento entre un modelo y otro. No, son modelos que coexisten y de hecho llegará un momento en que se creen sinergias entre los dos. ¿Por qué? Pues las clínicas de asistencia primaria, por así decirlo, se están especializando muchísimo más en medicina interna o medicina de familia, por así decirlo, pero luego ciertos servicios pues tienen que externalizarlos. Y esto hace que además estas estructuras sean más rentables, poder ofrecer mejores servicios, poder ofrecer mejores salarios, es decir, los grupos vienen para quedarse, vienen aquí para poner también su granito de arena en el contexto para que el sector evolucione y vamos, yo esto lo defiendo personal y CEBE lo ha defendido porque de hecho en la actualidad el 100% de los grupos son socios de CEBE, ¿no? Pero no representan la mayoría de CEBE, al contrario, ¿no? La mayoría son las territoriales, pero conviven perfectamente y aportan mucho.
Aportan mucho porque daros cuenta que ahora que nos vamos a pegar con la ley del medicamento, ellos tienen estructuras internacionales y nos están nutriendo del conocimiento que tienen en otros países. ¿Es posible que de aquí a 10 años, en una futura negociación o renovación de un convenio, el peso de estos grupos de clínicas que han entrado sea mayoritario a la hora de negociar por parte de la patronal? No, porque ya os digo que esto es muy equilibrado. Es decir, y además no estamos hablando de que unos influyan. A ver, os explico cómo funciona CB. CB tiene una estructura muy transparente, ¿no? CB tiene un grupo de laboral donde están representados pues todos los socios. Cuando digo todos los socios de CB son las territoriales y las corporaciones, ¿no? Y todos hacen propuestas. Y esas propuestas, hablando del convenio, Uh-huh. y esas propuestas se analizan y se llega a un consenso sobre lo que se tiene que presentar. Luego, en la mesa son propuestas de CEBE, no son unas propuestas de los grupos, unas propuestas, no, son propuestas de CEBE, porque entre todo lo que sí tenemos muy claro, que esto hay que entenderlo para los que no están metidos en estas estructuras, que todo lo que vamos en beneficio del sector, que cualquiera que intente barrer para casa se está pegando un tiro al pie, ¿no? Porque sí, es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, todos vamos bastante alineados. Y ellos lo entienden incluso más a veces que la otra parte, porque, ya os digo, es que son minoría, pero son minoría y aportan mucho en cuanto a que tienen una visión diferente. No es que aporten más o menos, pero aportan mucho en esto, ¿no? Y están dando un contrapunto muy interesante. ¿Qué objetivos se pone la CEBE para esta negociación, para ir terminando un poco? ¿Cómo terminaría la CEBE satisfecha con este convenio? CEBE, ya os digo, tiene una reivindicación más de ordenamiento en cuanto a que durante unos 4 años podamos tener, a mí no me gusta decirlo paz porque es una tontería, sí, pero sí una perspectiva de regularización del mercado para poder planificar bien nuestras empresas y que poder estabilizar este crecimiento, ¿no? Luego hay 4 detalles unos emanan de la nueva legislación laboral que ha cambiado también, que hay que incorporarlas en el convenio para que quede claro, porque el convenio también es un instrumento didáctico. Y 4 detalles que nosotros lo hemos encontrado que, claro, como todo, ¿no? Ambas partes en el convenio han visto que no todo el mundo está en posesión del 100% del conocimiento de tal. Y pues no es que tenga errores, sino que se pueden mejorar del convenio. Son 4 detallitos. No. Y además hemos ofrecido muchas de las... ha habido algunos beneficios es curioso, ¿no? Algunos de los beneficios que van a obtener, por así decirlo, los trabajadores que han emanado de la propia CEBE. A veces nos digo, es que parece que somos más sindicalistas que los sindicatos, ¿no? Porque en una entrevista, creo que fue un compañero vuestro de la parte de papel que me preguntó, y dije, no, es que no todo es salario, ¿no? Bueno, aumentamos mucho en la disponibilidad, etcétera. ¿Y por qué estamos dando estas cosas a cambio? Porque nuestra visión es que el sector pueda tener una visión de un futuro a 4 años para poder estabilizar este sector que ahora está en un momento de ebullición, además, no solo por factores externos, sino por factores internos, y esto se irá recolocando, ¿no? Y los trabajadores se ganarán más. Y si hay empresas más sanas, tal. Luego, nosotros hemos ofrecemos mejor implementación de la carrera profesional, que no hemos visto que es donde ha habido más, ¿cómo diría yo? Más desconocimiento en la aplicación, ¿no?
Y para nosotros es un instrumento, esto fue una idea de CEBE, ¿vale? De implementar la carrera profesional. ¿Cómo vamos a poner trienios, quinquenios? Esto es muy de la vieja escuela, ¿no? En un sector tan tecnificado como este, que tienes que estar en la última, lo que se premia no es que estés calentando la silla, lo que se premia es el conocimiento, ¿no? Entonces, por eso apostamos tanto por la carrera profesional. Pero, sin embargo, hemos visto que no se ha entendido del todo. Entonces, estamos ofreciendo herramientas para que más gente pueda acceder a esa carrera profesional y lo pueda entender mejor y pueda evolucionar mejor, porque para nosotros es importantísimo. Ya os digo que cualquier empresario que se precie, sus trabajadores son los que son su tejido productivo, y cuando mejor preparados están, más contentos y mejor remunerados están, mejor, ¿no? ¿Qué más os puedo decir? También lo que deseamos es afianzar el tema de las categorías laborales, ¿no? Y lo que esperamos es que si llegamos a un acuerdo y esto nos da 4 años de perspectiva, que no tengamos que negociar cada 2 por 3, que si ahora quiero esto, que si ahora quiero no, mira, durante 4 años nos vamos a establecer cosas que nos beneficien a ambos, y ahora nos vamos a hacer aquel observatorio que dijimos que nos quedó en el tintero, porque hay muchas cosas que arreglar en este sector. Por ejemplo, hay los grandes olvidados de los auxiliares clínicos veterinarios, ¿no? Que se pasan la pelota al Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Sanidad. Pim, pam, pim, pam. Y nosotros, como bien debéis saber, también estamos luchando para que de una puñetera vez salga el certificado de profesionalidad. Ya nos hemos adelantado y ya estamos haciendo procedimientos de acreditación por experiencia laboral. ¿Por qué? Porque necesitamos que la escala profesional esté definida. Hay muchísimas cosas que resolver en la veterinaria, está clarísimo, pero centrando el asunto precisamente al convenio y rescatando esa pregunta, casi la primera pregunta que te hacíamos, ¿en qué punto estamos? ¿Cuándo crees que tendremos acuerdo? Yo creo que pronto. A ver, yo creo que pronto. Yo creo que esta primavera llegaremos a un acuerdo. Es decir, bueno, ahora digo que hasta el día mismo de la firma, no, pero vamos, presidí la anterior mesa, presido esta mesa, soy optimista por naturaleza, y yo creo que antes de esta primavera tendremos un nuevo acuerdo, ¿no? Ahora os digo, también ocurrió en la anterior negociación que uno de los sindicatos, que fue el CIGA, que estuvo en todas las negociaciones, en el mismo momento de la firma, nos comunicó que no firmaban. Y tuvimos que, en el mismo CIMA, que es donde el organismo donde firmábamos solemnemente, tuvimos que reeditar algunas hojas para quitar su nombre. Tal. ¿Puede ocurrir eso? Bueno, al menos no creo que ocurra esto, ¿no? Esta vez, parece que no. No, porque además ha cambiado una cosa que no hemos dicho, y esto es importante también que lo sepan los oyentes. La mesa de la composición de la mesa de negociación por la parte sindical ha cambiado mucho. Antes era la voluntad de que saliera bien un buen convenio. Había algunas personas por la parte sindical que conocían el sector, pero de refilón, sin ser trabajadores del sector, pero ahora sí que hay integrados trabajadores del sector. Eso es importante, muy importante, muy porque importante. Da mucha visión. Y antes hubo ruido, porque hubo una serie de estructuras que se autodenominaban sindicatos que no eran, es decir, y pretendían influir en una negociación sin estar estructurados para influir en una negociación, ni con la experiencia de vida. Pero ahora ya sí empiezan a estar. Y en la siguiente negociación esto habrá mejorado, seguro, seguro. Estarán tan organizados como la propia patronal. Y eso no es malo, es muy, muy bueno, porque querrá decir que estos delegados sindicales en sus propias empresas han negociado y han obtenido mejoras que ya no hace falta reflejarlas en el convenio, porque el convenio lo que tiene que dar también es libertad a las empresas para que se vayan adaptando, para que fluyan un poco mejor. Y la negociación nunca, o sea, la negociación de un convenio o la negociación de cláusulas dentro de una propia empresa siempre beneficia al trabajador, siempre.
Por supuesto, al final, establecer un diálogo social con todas las partes informadas y bien inmersas en el tejido laboral es lo principal. Esto es fundamental, fundamental. Te vamos a hacer una última pregunta, ya para finalizar y de una manera, unas pinceladas. ¿Crees que el sector veterinario español está preparado para dar un salto de calidad en asistencia al público, en competitividad, como decías tú, en que avance el sector veterinario? ¿Crees que estamos preparados para dar todavía un salto más, a pesar de que la calidad sea ya buena? Sí, por supuesto, siempre se puede avanzar. Yo creo que más lo que le falta es competitividad. Uh-huh. Por la estructura en que están organizadas las empresas, ¿no? Hay iniciativas, por ejemplo, que no son grupos, pero sí que se unen varias empresas individualmente para gestionar su empresa de forma conjunta. También son fórmulas a buscar para quienes no quieren perder su independencia. Uh-huh. Y la competitividad es importante. Y que podamos dar un salto más en calidad, por supuesto. Yo, donde sí tenemos y ya aprovecho, ya que me habéis dejado hablar y yo hablo mucho, ya aprovecho. Donde sí tendríamos que darle una vuelta de tuerca más es en las facultades. Ahí sí que habría que dar una vuelta de tuerca más, porque no hay formación en gestión, brilla por su ausencia. No hay hay una desconexión real de lo que necesita el mercado a lo que ellos están dando. Hay mucha frustración, ¿no? Mucha frustración por los egresados, porque salen de cuando hacemos la selección de personal de un novel, ¿y tú qué quieres hacer? Yo quiero ser neurocirujano. Y tú te quedas de acuerdo, y tú miras tu centro de veterinaria y dices, hostia, pero yo aquí como no hago de neurocirugía, ¿cómo? Es que, y la de al lado. Entonces, se necesitan más internistas que brillan por su ausencia, se necesitan más, y también se necesita implementar, cosa que en otros sectores ya se está haciendo, lo que se llaman prácticas en empresa, la formación dual en empresa y universidad, que esto daría un salto cualitativo muchísimo mayor. Y esto sí que, ese salto que tú dices, se podrá producir por esa vía, cuando se conecte la universidad, la facultad, con la empresa. Que ya estamos. Por ejemplo, CEBE creo que participa ya en 2 facultades en sus consejos. Que esté seguro de Lugo y la otra no recuerdo muy bien. Y algunas relaciones tenemos, por ejemplo, con el CEU, algunas cositas. Ahora esto el departamento de formación es el que lo lleva, pero sé que tenemos presencia ya. Pero claro, como todo, lleva esto... Es una maduración al final, ¿no? Del sector, que está además... La gota china, la gota malaya, como llama nuestra presidenta. En cualquier caso, nos quedamos con una visión así optimista de que es bastante posible el alcance del convenio, de que el sector tiene una calidad importante, de que además estamos preparados para ese salto, y con esa pequeña asignatura pendiente de conectar un poco a los estudiantes con la realidad social de la profesión, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Sebastián. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y las aclaraciones. Espero haber contestado estas preguntas. Sí. Todas contestadísimas. Sebastián Roger, secretario de CEBE y presidente de la mesa de negociación del convenio colectivo. Gracias por estar en el podcast de Diario Veterinario y te mandamos un abrazo fuerte. Un abrazo. Muchas gracias. Tras las declaraciones prestadas por Sebastián Roger, podemos concluir que la negociación para la renovación del convenio colectivo que afecta al personal de las clínicas de animales de compañía parece estar cerca de su final, con un posible acuerdo de los agentes sociales. Según parece, este acuerdo mantendrá los pilares fundamentales que afectan a las condiciones salariales de los trabajadores y modificará algunos artículos que no han satisfecho las necesidades del sector. Ambas partes coinciden en que el balance de la aprobación del documento anterior es positivo tras estos 3 años de vigencia. Según CEBE, queda pendiente un importante esfuerzo por conectar las nuevas generaciones de veterinarios recién formados y estudiantes universitarios con la realidad profesional del sector de los animales de compañía, cuyos principales catalizadores deben ser las diferentes universidades. Veterinaria, una profesión, una salud, una actualidad. Y en el podcast de Diario Veterinario te la contamos.
Recuerda lo que decía Luis Pasteur, la medicina cuida del hombre, la veterinaria cuida de la humanidad. Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales. Somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a Diario Veterinario. Y mientras tanto, no lo olvides, para estar informado visita www.diarioveterinario.com.